unos alumnos, Carlos Alvarado de doctorado y David López Gama de estudiante de licenciatura. Entonces, bueno, en nuestro grupo de simulación numérica lo que hemos estado haciendo es desarrollar una serie de códigos que nos permiten modelar fluidos complejos. Entonces, los fluidos complejos, estamos hablando de que pueden ser fluidos de dos fases, es decir, líquido, o sea, dos líquidos que no se mezclan. Pueden ser líquidos que son miscibles entre ellos, o bien puede ser una sola fase, bueno, más bien un solo líquido que presenta dos fases, es decir, líquido o vapor. Entonces, además, por fluidos complejos entendemos o abarcamos el estudio de fluidos en donde están presentes nanocompositos, están presentes electrolitos, están presentes iones, etc. Entonces, debido a la complejidad de estos fluidos y debido a que no se puede, que es necesario para tener modelos más realistas, incluir muchos detalles, hemos desarrollado una serie de metodologías numéricas que nos permiten abarcar diferentes escalas. Entonces, vamos desde las escalas de dinámica molecular o inclusive electrónica, en modelos mesoscópicos, es decir, del orden de nanómetros, de nanómetros, y modelos un poco más macros, como son las simulaciones SPH, que es de lo que les voy a platicar esta ocasión, hasta llegar a simulaciones, bueno, ustedes ya a lo mejor son más familiares con ellas, que son las de elemento finito o diferencias finitas. Entonces, bueno, una introducción de todas las propiedades que calculamos en nuestro grupo de trabajo. Bueno, propiedades que tienen que ver con las características del fluido, densidades de energía cohesiva, parámetros de fluididad, volúmenes, densidad, etc. Podemos obtener información estructural, ya sea estructura terciaria, funciones de distribución radial, estudiar autoensamblaje, etc. Construir diagramas de fases y analizar tensiones interfaciales, isotermas, presiones de disgregación, etc., que a lo mejor es lo que nos va a interesar más en esta ocasión. E información de un equilibrio, o sea, cosas que tienen que ver con fenómenos de transporte, viscosidad, fricción, difusión, velocidades y patrones de flujo. Entonces nos vamos a enfocar un poco en esta parte empleando el método de SPH. Entonces, como a manera de introducción, ¿por qué hemos migrado, por qué estamos explorando otras metodologías diferentes a los métodos tradicionales de diferencias finitas o elementos finitos? Entonces, una de las razones es que, por ejemplo, en algunos de nuestros trabajos calculamos la ecuación de transporte. Entonces, lo que analizábamos era cómo cambiaba la concentración del radionúclido, la concentración C del radionúclido, en función del tiempo. Entonces, para poder resolver esta ecuación de transporte con elemento finito, bueno, tenemos que hacer algunas aproximaciones, ¿no? Tenemos que considerar, a lo mejor, en este caso, como es transporte a través de un medio poroso, lo que consideramos, bueno, fue una aproximación de que el medio está saturado, entonces utilizamos velocidades de Darcy que se dan por esta ecuación, y esas ya una vez que resolvemos el campo de velocidades podemos ver cómo este término afecta a la distribución de concentración. Necesitamos conocer el término difusivo, que tiene que ver tanto con la difusión molecular como con la dispersión hidrodinámica, términos de retención, o sea, de cómo se absorbe el componente a través del medio poroso, que bueno, lo tenemos que obtener a partir de constantes de equilibrio físico-químicas, y bueno, en nuestro caso lambda va a representar nuestro decaimiento radioactivo, va a estar relacionado con el decaimiento radioactivo y todas las fuentes y sumideros que tengamos ahí. Entonces ya se ve que es una ecuación que para resolverla necesitamos muchos datos. ¿En la constante esa o en el factor R lambda? O la combinación no estaría el factor geométrico, ¿verdad?, del medio poroso. No, aquí nada más está el factor físico-químico, es decir, la R es la retención, o sea, cuánto, es una constante de reparto, te dice cuánto de lo que está disuelto se está quedando en el líquido y cuánto se está yendo al sólido. Entonces, no tiene nada más que cuestiones físico-químicas, esa es la concentración, y lambda es, en este caso lo incluimos para poder poner ahí, además, el decaimiento radioactivo y ir monitoreando la pérdida del componente que nos interesaba, pero todo lo demás podría incluirse en F, ¿no? O sea, F puede ser todo lo que tenga que ver porque no circule bien por efectos geométricos, etcétera, ¿no? Estaría ahí metido, y también en la propia solución del campo de velocidades de la ecuación de Darcy, o si tuviéramos las ecuaciones para medio no saturado o la zona barosa, como le llaman, entonces ahí iría, digamos,
la dificultad que tiene el sistema líquido para estar atravesando el medio de acuerdo a su geometría. En este método, pero ya vamos a ver que con el trabajo que estábamos haciendo, la información geométrica es lo que vamos a querer meter también aquí con gran detalle. Entonces, una de las cosas que tampoco nos gusta mucho es que si utilizamos elemento finito, bueno, tenemos que definir una malla, ¿no? Una malla en función de la cual vamos a resolver nuestras ecuaciones diferenciales. La otra es que si nosotros queremos meter más información al sistema, como absorción, como transporte reactivo, etcétera, vamos a tener que incluir una serie de ecuaciones aquí acopladas que vamos a tener que resolver con la ecuación de transporte, y entonces eso va complicando un poco más el problema. Entonces, otra cosa por la cual, bueno, obviamente el asunto de la malla no nos gusta porque mientras más detalle necesitemos en ciertas zonas, esta fue una simulación hecha como por Peña Blanca, en donde está el depósito de uranio, y entonces está migrando de manera natural, ¿no? Entonces teníamos que refinar muy bien esta zona, y bueno, eso implica mayor costo computacional, pero además implica meter también un modelo de fracturas, o sea, una aproximación adicional aquí, decir, bueno, en la fractura la vamos a modelar de esta forma, es por esta ecuación y la vamos a resolver acopladamente. Entonces, todo eso pues limita un poco el sistema. Entonces, estas son algunas simulaciones que hicimos, y lo que les quiero mostrar es el efecto del pH. Entonces, aquí, esta que ya casi terminó, es la migración de torio radioactivo a través de un medio poroso. Entonces vemos que si el pH es, en este caso, ácido, bueno, hay poca retención y entonces el torio se va a muy rápido. Lo que les quiero mostrar es cómo es importante poder introducir más información físico-química al sistema, porque va a cambiar drásticamente lo que esté pasando ahí. Esto es muy simplemente cambiando el pH. Si cambiáramos los equilibrios físico-químicos por hubiera otro tipo de contaminación, etcétera, pues esto sería todavía más dramático los cambios. En medio homogéneo y en medio heterogéneo. Y aquí, bueno, como tenemos una malla, tuvimos que construir un medio heterogéneo un poco así, definiendo diferentes porosidades y permeabilidades en cada sección. Entonces, bueno, esto es, digamos, lo que habíamos hecho con el elemento finito, un poco de las cosas que quisiéramos poder subsanar, pudiéramos complementar con métodos alternativos. Por eso, de ahí el título de esta charla es cambiar del método seuleriano, del método de malla, a métodos lagrangianos. Entonces, el SPH, unidad hidráulica de partículas suavizadas, va a expresar el fluido en términos de grados de partículas. Es decir, ahora mi fluido, en lugar de verlo de manera continua, por así decirlo, lo que voy a hacer es seccionar como si fueran partículas. Entonces, en realidad lo que tengo son diferencias de volumen de fluido, y esas las manejo como si fueran partículas. Entonces, cada una de estas partículas lleva el momento, lleva una transferencia de masa, puede llevar cierta concentración, tiene información de su energía, de su temperatura, y todo lo que uno necesite meter ahí, inclusive tiene información acerca de las interacciones químicas. Entonces, por eso es un método pues, bastante poderoso si queremos introducir más información físico-química y química. Entonces, ahora ya nuestro fluido está representado por elementos de volumen, que se tratan como partículas, y las propiedades se evalúan en función de las propiedades vecinas. Entonces se hace como un suavizado una integración de las propiedades, suavizándolos con una función de extrapolación o kernel. Entonces, si yo quiero calcular, digamos, la masa de esta partícula, la masa a lo mejor no va a cambiar, o la densidad, ¿no?, de esta partícula o de esta zona, entonces voy a considerar sus partículas vecinas, voy a hacer como un promedio pesado, por así decirlo, con una función de interpolación o kernel, y bueno, esta función de interpolación va a abarcar hasta cierta distancia de las partículas, ¿no? Entonces, con esto se calcula las propiedades, digamos, en una área determinada. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Bueno, ya tenemos un sistema que por ser lagrangiano es un sistema libre de mallas. Entonces, es un sistema de partículas en donde, si se fijan, las cantidades físicas van a depender también mucho de las interacciones. Yo voy a poder definir interacciones y eso va a ser muy importante si queremos meter más información físico-química. Vamos a poder meter interacciones irregulares con gran detalle. Entonces, esto que mencionaba Mario de la geometría y eso, sí, en el elemento finito no lo podemos hacer, tenemos que decir cómo se mueve con otra función o algo así, pero aquí podemos
las partículas sólidas no solamente modelamos el fluido, sino que todas las partículas sólidas también las modelamos con partículas. Entonces, en este caso las partículas sólidas, aquí las pusimos en un arreglo muy regular, un arreglo cuadrado, y esas no se mueven durante la simulación, en este caso. Pero podría darse el caso en que estas se movieran, como que el sistema sólido fuera un poco inestable, estuviera habiendo fracturas por efecto de la presión, entonces le podríamos asignar ciertas propiedades de movimiento a estas partículas sólidas que están aquí. Y el fluido, bueno, pues es el amarillito que pasa a través del sólido, ¿no? Entonces, el SPH nos va a permitir distinguir de forma natural los diferentes componentes en diferentes situaciones. Bueno, un poco del formalismo, como les mencioné, cualquier cantidad física A se va a tener un valor distribuido por el kernel en los puntos vecinos. Entonces, si yo quiero evaluar el valor de A en un cierto punto, bueno, aquí ya está en su forma discretizada, ¿no? Es una sumatoria de cada una de cuánto vale cada una de estas propiedades para las vecinas que están alrededor del punto R, multiplicado por WR, que es la función kernel, ¿no? Aquí esta H va a ser una variable importante, sobre todo ahora que queremos modelar transición líquido-vapor, porque no es lo mismo que estén muy pegadas las partículas en un líquido o en un sólido a que ya estén más separadas en un gas. Entonces necesitamos una H que pueda ser también adaptiva a estas dos condiciones. Este es un ejemplo de kernel y obviamente los resultados dependen del tipo de kernel que tengamos. Una de las características que guarda el kernel es que tiene propiedades como tipo de la delta de Dirac. Entonces sus gradientes, sus derivadas son gradientes del kernel, ¿no? Entonces las funciones, cuando las evaluamos, por ejemplo la derivada de la densidad en este caso, se obtiene de una propiedad de la densidad multiplicada por el gradiente del kernel. Por eso es tan fácil introducir más física a el SPH. Es decir, cada vez que aparece una ecuación diferencial con una derivada, un gradiente, una segunda derivada, etcétera, aparece, digamos, la densidad, por ejemplo, la propiedad A multiplicada por el gradiente del kernel y echan una sumatoria. Entonces se puede separar los términos y a la hora de resolverlo numéricamente se puede distribuir de una manera más fácil sobre los procesadores y son realmente pues, operaciones de multiplicaciones y sumas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Jaime está trabajando en otro tipo de kernel que espera que sea todavía más preciso, que obviamente tiene ciertas inconsistencias numéricas por ahí, si no esté bien la parte de la numérica, ¿no? La parte de las características de la simulación, pero se pueden desarrollar kernels más precisos dependiendo también del tipo de que se use. Esto funciona muy bien para líquidos incompresibles, ¿no? Entonces, así se ven las ecuaciones de continuidad de Navier-Stokes. Entonces, si se fijan aquí, pues es la forma común que conocemos. En SPH se ve así, entonces vemos que el gradiente de la velocidad, bueno, ahora aparece como un gradiente del kernel y las velocidades multiplicadas aquí. Y la otra, pues lo mismo, ¿no? O sea, se expresa como una sumatoria y ya se ve por qué es. Si quisiéramos agregar un término fuente o sumidero o cualquier otra cosa, cuando se agrega aquí como un término que suma otra cosa. La fuerza de las interacciones también ahí, vamos a ver cómo lo hemos hecho. Y bueno, tenemos que cerrar, digamos, las ecuaciones con una ecuación de energía y una ecuación de estado, ¿no? En este caso es para la de líquido incompresible, pero vamos a ver que utilizamos la de Van der Waals para modelar las transiciones. ¿La N de qué depende? O sea, las partículas vecinas, ¿cuántas agarras? Todas las que estén aquí, por ejemplo, dependiendo de H, si H es esta distancia, va a agarrar estas, hasta ahí alcanza el kernel. Por eso decía yo, si es un líquido, a lo mejor vamos a necesitar una H moderada, ¿no? Pero si es un gas, vamos a necesitar y si estamos haciendo líquido-gas, necesitamos pues una H adaptiva, ¿no? Una que esté pequeña, en donde encuentra una densidad grande, y una un poquito más grande, donde encuentra una densidad pequeña, que es una de las implementaciones que se hizo. Había dicho que el método depende mucho del kernel. Bueno, los resultados numéricos, sí. La consistencia, entre otras cosas. ¿Cuántos parámetros numéricos tendrías entonces en ese modelo? Pues el número de partículas, porque si pones poquitas partículas, pues la consistencia no es muy buena. Y en este caso, bueno, ya más intrínseco el kernel, que es donde también el término de viscosidad, porque se le tiene que meter una viscosidad intrínseca ahí. Entonces, digamos, todos esos son propios del
modelo analítico, bueno, del modelo teórico que estés utilizando. Y los numéricos pues, sería el número de partículas, el tiempo, la longitud H, todos estos, porque la longitud H va a determinar cuántas va a estar ligada, ¿no? Cuántas partículas pongo por sitio de la malla, en este caso no hay una malla, ¿no? Pero empezamos con una regla modular. Oye, y para el número de partículas, ¿qué consideraciones haces? Pues, primero para hacer pruebas pequeñas, pues donde lo estés corriendo, ¿no? Ya cuando haces pruebas grandes, o sea, se hace una prueba de consistencia en donde vas aumentando el número de partículas y vas viendo, pues obviamente tiene que tener un resultado constante, ¿no? Y en ese momento, pues utilizas el número de partículas más pequeño que puedas utilizar. ¿Vas tanteándole? Vas tanteándole, bueno, sí. Ese es básicamente, ¿no? Con la experiencia, sí, el tanteómetro. Dependiendo de qué tipo de fluido sea. Y bueno, ¿cuál es el problema de trabajar con partículas y no con elementos finitos? Pues también tenemos el problema de los recursos computacionales, ¿no? De los métodos numéricos, ¿no? Entonces, la ventaja del SPH es que es altamente paralelizable y puede correr muy fácilmente sobre procesadores gráficos. ¿Por qué? Porque como les mostraba, lo que hace realmente es resolver sumas y multiplicaciones. Entonces, esas se pueden distribuir sobre procesadores gráficos y por eso, o sea, por ejemplo, lo que preguntabas tú ahorita, algunos de los resultados que sacó Jaime Clapp en este caso, fueron con sistemas pequeñitos, como de 900 partículas. Hizo pruebas de consistencia y era el máximo que podía usar porque estaba usando un código un poco restringido, no estaba paralelizado, etc. Además de que ya se han hecho implementaciones digamos, numéricas, avances numéricos en la propia codificación, ahora se están haciendo implementaciones sobre la plataforma. Entonces, estas dos combinaciones pues, van muy, muy ligadas. Entonces, lo que estamos haciendo, o lo que nos dimos a la tarea de hacer, es tomar un software libre, en este caso el Dual SPH Physics, que si ustedes se meten a la página pueden descargar el código, pero también pueden descargar el código fuente. Entonces, al descargar el código fuente, ustedes pueden empezar a hacer modificaciones. Está programado en C++ y en CUDA. Entonces, bueno, no es exactamente libre, porque falta la librería de... Sí, para Windows están todas las librerías. Para Linux tienes que... Por eso es que también empezamos a entrar en contacto con la gente. Fue desarrollado por la Universidad de Manchester y la de Universidad de Vigo. Entonces, por eso se dio la necesidad de estar en contacto con la Universidad de Vigo, porque hay ciertas librerías que tienen que estar, bueno, que hay que tener y que a veces solamente ellos las han hecho o las compilan o no están ahí, pero se les escribe y te las mandan. ¿Sí? No, bueno, es que tú las quieres para más, entonces ahí no, sí. pero aún así las librerías estas particulares están ya Bueno. ¿Las tienes que comprar? Okay. No son abiertas. Pues. Bueno, pero si les escribes o estás en contacto con ellos, sí te mandan varias cosas, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. Entonces, lo que hicimos fue empezar a implementar cosas sobre este código, que ya está muy avanzado en el sentido de que se pueden meter ya muy bien diferentes estructuras, ¿no? Entonces, la parte visual, la parte de visualización, que es la que a veces nos critican mucho a los programadores teóricos o a los que hacemos ciencia básica, de que no lo puede usar otra persona, ¿no? Entonces, este programa ya tiene muy bien implementada la interfase con el usuario, ya es amigable. Y la otra, ventaja que tenemos ahorita, que ya por ahí han de haber oído todos, está ahorita este proyecto que es de Sinvestava Bacus, que es una supercomputadora que está acá pasando la carretera y los que todos han visto el edificio acá. Entonces, así va a quedar. Es un proyecto que hizo el escultor Sebastián, y adentro está la supercomputadora y está certificada ahí con el número 500 según esto. Entonces, ya tenemos herramientas para poder modelar sistemas muy grandes con partículas. Y bueno, si ustedes bajan el código así tal cual, ya está también compilado. Entonces puede hacer cosas como estas. O sea, el Dual S Physics, para lo que es muy bueno con la física que tiene ahorita implementada, es para modelar, por ejemplo, olas. Entonces tiene un generador de olas, olas que golpean cuerpos sólidos que están flotando o cuerpos sólidos que están rígidos, ¿no? Entonces, digamos, con esta herramienta ustedes pueden modelar este tipo de cosas, porque la física que tiene incluida, aunque no está muy sofisticada, permite modelar todo este tipo de cosas. También permite modelar interacciones sólido-sólido, como les mencionaba, pueden ser cuerpos sólidos que estén fijos o que se estén moviendo. Aquí se ve el impacto de sólido contra sólido, o bien sólidos cayendo a través de medios líquidos, ¿no? Y de ahí puedes obtener el campo de presiones, el campo de velocidades, puedes hacer tus videos con el ParaView, que también es gratis, etcétera, ¿no?
Entonces, digamos, todas estas herramientas ya están ahí implementadas. Y bueno, también puedes modelar cosas como estas, ¿no? Este es un ejemplo que viene ahí. Entra el agua por acá y bueno, va saliendo por este lado, es un contenedor. Y nosotros estamos, en el alumno de licenciatura está haciendo modificaciones aquí para poner como una serie de obstáculos, una serie de objetos sólidos para familiarizarse con esto, pero lo que nos interesa realmente aquí ver es, como el título de la plática lo dice, cómo se ven afectadas por la geometría los flujos, en este caso, o cómo se va dando la turbulencia en este caso, ¿no? Es un poco para el modelo del reactor lo que queremos hacer. Agua por abajo, que esté entrando el agua y que esté haciéndose todo esto por impedimento de las varillas o de la geometría que se tenga ahí. Bueno, entonces hasta ahí está el SFSIP que pueden bajar de la red, y esto, bueno, son desarrollos que se han hecho durante estos últimos años. También Ruslan, que está acá, pues ha colaborado en esta parte, Leonardo Sigalotti, Jaime Clark, el estudiante Carlos Alvarado, etcétera, ¿no? Y bueno, y yo también. Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba, poder meter interacciones. Entonces, en este término, aquí está la ecuación que teníamos al principio. Este es el término viscoso, que también les mencionaba que se tiene que tener un modelo viscoso para modelarlo. Y se pueden meter, por ejemplo, interacciones. Por ejemplo, si queremos ver cómo interacciona, por ejemplo, líquidos hidrofílicos o hidrofóbicos con superficies, entonces las interacciones se meterían aquí. Entonces, otra cosa que se le hizo al código fue precisamente tener una variable h medio adaptiva. En este caso no es completamente adaptiva, pero funciona. Entonces, para poder incluir digamos, espacios más densos o menos densos, dependiendo de la que se tiene, y otros algoritmos para tener una distribución más uniforme y tener una mejor resolución, una mejor bueno, sí, que tenga una mejor consistencia de los métodos numéricos. Estela, veo que dice ¿qué multifases? ¿Cuál? El rojito. El rojito. Sí. Ajá, sí. Quiere decir, porque llegué tarde, pero veía como más bien un modelo hidráulico. Pero sí, la cuestión térmica la pueden... Ahorita es lo que se hizo precisamente, es de lo que les voy a platicar un poquito. Ah, bueno. Exactamente. O sea, por eso necesitamos la H variable, porque lo que queremos es modelar transición de fase. En este caso multifásico, el sentido de que es agua o un líquido, en este caso de Van der Waals, es un líquido, pero tiene dos fases, líquido o vapor, aunque también estamos manejando mezclas de dos líquidos diferentes, ¿no? Con diferentes densidades. Bueno, a lo mejor me voy directo a eso. Si nos da tiempo, regresamos a estos resultados. Bueno, menciono rápido. Hicimos, como estábamos estudiando el modelo de transporte de radionúcleos de medio poroso, y como ya les mencioné, había como algunas limitantes, una de las cosas que hicimos, bueno, fue introducir precisamente en ese término de retención, cambios de la concentración en función del decaimiento radioactivo. Y hicimos varias pruebas para poder analizar el decaimiento radioactivo, ya sea en líquidos que se están moviendo o líquidos que pasan a través de medios porosos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver los resultados, pero digamos estas 4 implementaciones, más lo que está haciendo Jaime ahorita de mejorar el kernel y otras cosas, es lo que nuestra contribución que hemos hecho sobre este código con el que trabajamos en unión con la Universidad de Vigo, ¿no? Entonces voy a hablar de consistencias de fases, formación de gotas líquidas, explosión de estas gotas líquidas, dispersión de contaminantes radioactivos, porosidad, capilaridad, dinámica de fluidos e inestabilidades hidrodinámicas, si el tiempo nos lo permite. Entonces, lo que preguntaba Raúl, ¿no? Obviamente lo que queríamos es modelar transiciones de fase. Para eso empezamos modelando explosión de gotas. Entonces, un trabajo que hizo Leonardo Sigalotti y Jaime Clark. Entonces, ahí se probaron diferentes densidades, diferentes condiciones iniciales. Se utiliza una ecuación de Van der Waals como ecuación de estado, y se modela la evaporación, explosión y ebullición de gotas. Entonces, obviamente aquí necesitamos resolver las ecuaciones a nivel local acopladas para tomar en cuenta tensión superficial, calor latente, o sea, esta transferencia de calor, transferencia de masa a través de la interfase, dinámica de la interfase líquido-vapor. Entonces, para esto se necesitaba hacer un buen desarrollo que permitiera modelar esta interfase. Entonces,
les platico. Estos son algunos de los resultados, bueno, ¿qué es lo que queremos, ¿no? Llegar a poder construir un diagrama como este, ¿no? O sea, la región inestable, la región espinodal, donde ponemos ciertas condiciones iniciales y bueno, esperamos que se vayan a la región binodal, la región donde coexiste el líquido con el vapor, ¿no? Y bueno, vamos a abordar también ciertas posiciones o ciertas condiciones iniciales metaestables para poder llevar a la gotita a sus temperaturas, por encima de sus temperaturas críticas a presiones muy altas, ¿no? Para ver precisamente este fenómeno de explosión y cómo se cuartean las gotas. Entonces, esta es la curva que se obtiene experimentalmente con la implementación, bueno, por simulación numérica por la implementación, entonces se puede construir la curva binodal. Aquí esta está representando, bueno, aquí está la distribución de las partículas, entonces al inicio están como, digamos, aquí está la gotita, donde está más concentrado el líquido, y pues son las partículas de vapor que están ahí como coexistiendo. Se empieza a elevar la temperatura, y este es un diagrama de densidades, entonces ya se ve que esta zona con un punto claro es, digamos, el vapor que está coexistiendo con la gotita sólida, y aquí está un diagrama de temperaturas. Es el equilibrio, ¿no? Sí, se lleva al equilibrio, pero ahorita vamos a ver a diferentes tiempos cómo se va evolucionando la formación de la gota y el estallamiento de la gota, después se colapsa y luego explota. Si es estado de equilibrio, entonces significa que la medición de las propiedades debe ser un tiempo largo, ¿no? Sí. El código de evolución es inestable. ¿Me preguntas cómo estás? No, te digo. Bueno, sí tiene un cierto... Sí. O sea, si es del tipo de infrarrojo o parecido, debe ser inestable. Entonces, esa inestabilidad no podría ser más numérica. Pues mira, este trabajo lo hizo Jaime, la verdad, él y Sigalotti. Pues no sé si Ruslan tiene información de esa parte numérica, que la verdad no, o sea, yo sé que corrieron simulaciones a largo tiempo, hicieron varias pruebas de consistencia. De hecho, en el trabajo anterior se les forma la gotita, pero la interfase no es la adecuada, o sea, no es la que se debe de modelar. Por eso le metieron la parte del shifting y la parte de... O sea, le metieron varias correcciones numéricas. Por ahí le metieron correcciones al kernel también, kernel de Carla, no sé cómo se llama el kernel. Entonces hicieron varias correcciones numéricas. Yo creo que este trabajo en especial, creo que todos los resultados no son no corresponden a inestabilidad, a digamos cuestiones numéricas. Pero bueno, habría que ya echarse un lado más en la parte numérica de los detalles de las simulaciones, así que las debo porque yo no las corrí. Yo no las corrí. Entonces, una cosa importante que se tiene que modelar aquí es la interfase. Entonces ese detalle es una cosa muy bonita. Tienes la gota y lo que vas a hacer es cambiar la temperatura y eso va a empezar a hacer vapor. Entonces, el problema que tiene, por ejemplo, el elemento finito, ¿no? O sea, tú tienes como una interfase o como un límite ahí de lo que es como fijo, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una interfase variable. Entonces lo que se hace es modelarlo con una interfase difusa. Entonces, en la interfase lo que se hace es poner un modelo como de phase field, como de... se modela con un parámetro de orden, es decir, una cantidad que te dice si está en líquido o si está en vapor. Entonces, toda esa interfase se modela con un modelo de interfase difusa. Entonces, eso te permite ver o poder modelar la interfase como si fuera por así decirlo, otro componente del sistema. Y entonces llegar a su temperatura de equilibrio, bueno, a sus condiciones de equilibrio. Entonces... ¿Y puedes sacar el tiempo en el que tarda en llegar al equilibrio? Me estoy hablando de tu paper. Me preguntaba Mario que si estaba enseñando esto de la gotita. Que si la inestabilidad esa que ocurre es una inestabilidad física o es numérica. No, porque el código de evolución es inestable. No, pero lo que pasa es que tú pones partículas, o sea, ¿no tienes ahí donde se ven las partículas iniciales? No, el de densidades, donde está. No, bueno, pon ese diagrama si quieres. ¿El anterior? No, el de fase. No. De hecho, si pones ese ahí... No, mira, el modelo inicial es como un cuadriculado en ese diagrama. O sea, pones, por decirte, varias partículas con densidad de 0.2, otras de 0.6, otras de 1.2. O sea, en realidad está fuera de equilibrio. Se la pones en esta región.
Sí, o sea, lo pones así, ¿no? En esta región diferente. Y ya lo evolucionas y entonces el sistema pues evoluciona dinámicamente. Y entonces una parte se va a la izquierda y otra a la derecha, ¿no? Y la de la izquierda ese es ¿cuál es? El gas, ¿no? Y lo de la derecha es el líquido. ¿Sí? ¿Y se sabe el tiempo ¿El tiempo de qué? que llega al equilibrio? Sí, por ahí en las gráficas siguientes está marcado varios tiempos y de hecho se van viendo las diferentes etapas por las cuales pasa la gotita. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Por cuánto tiempo se hizo cuántos pasos de simulación se hicieron? No, pues han de ser, no sé, como 10,000 o una cosa así. Sí, son como 10,000. Sí, mira. O sea, sí es un número alto de pasos, como 10,000. Porque en dinámica molecular se hacen millones de pasos, ¿no? Para poder resolver la parte de las fluctuaciones y que entonces la medición le diga si estoy en equilibrio, ¿no? Sí, en este caso, bueno. Y en este caso no sé si siendo SPH esté de entrada una hipótesis de equilibrio local. Mira, no estoy muy seguro porque, bueno, el cálculo en sí ya lo hizo Troconis, ¿no? Pero no creo que hayan sido millones, ¿no? Yo creo que deben de haber sido por 100,000 pasos. ¿Sí? Entonces debe estar en la hipótesis local. Habría que checarlo. No sé si el propio tratamiento permite que haya menos. O sea, porque esto modela las fluctuaciones también. Pero son fluctuaciones hidrodinámicas, ¿no? Sí. Sí, exacto. Bueno, entonces, como les mencionaba, para la interfase y tomar en cuenta fenómenos también de capilaridad, se introducen dos vectores, el del tensor de esfuerzo, del esfuerzo y el de Korteweg. Y el tensor de Korteweg, bueno, se ve de esta manera. Entonces, lleva, digamos, bueno, los dos ayudan a modelar juntos la interfase, ¿no? Y aquí está desarrollado, bueno, cada uno de los componentes del vector de Korteweg se desarrollan en la expresión SPH, ¿verdad? Se meten al código y con eso se obtienen los siguientes resultados. Bueno, acá está otra vez, ¿no? Bueno, así quedan, ¿no? Entonces se van metiendo aquí los componentes nuevos que se metieron al código. Como les decía, se utiliza la ecuación de Van der Waals, tanto para la ecuación de estado y para la energía, ¿no? Y bueno, detalles, alfa controla la energía cohesiva y beta también las partículas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Creo que esto es lo que te referías, ¿no? Empiezas con una distribución como cuadrada también. Empiezas con una gotita cuadrada. Es una gota cuadrada, pero en espacio-fase también tienes puntos ahí aleatorios en el diagrama Rote. Entonces, o sea, no construyes o sea, tu modelo inicial no es estable, no está en equilibrio, no está fuera de equilibrio. Entonces aquí esta y esta, digamos esta es la continuación de esta, está graficada la densidad y la temperatura aquí, ¿no? Entonces se va viendo cómo a partir de cuando está concentrado el espacio denso y se va formando como, o sea, va cambiando la densidad o la disposición de las partículas.